El Ministerio Menorá presenta Y Conoceréis la Verdad. Un espacio para conocer la Biblia desde la visión hebrea original, profética, histórica y cultural. Y asimismo entender mejor quiénes somos y en qué tiempo vivimos. Y conoceréis la verdad. Shalom, shalom hermanos, hermanas, amadas familias. Estamos aquí en esta nueva semana con ustedes en el programa Y Conocerás la Verdad. Efectivamente, pues vamos a entrar ya en el programa y queremos agradecer a nuestros amigos oyentes allá donde nos estén escuchando, ¿verdad? Muchas gracias, Toda Rabá, por habernos estado en sintonía. Y para iniciar, vamos a iniciar con una plegaria dándole gracias al Creador. Bendito sea Abino Malkeino, Abba Kadosh, por este día de gran bendición que nos has provisto. Gracias, Padre Eterno, porque estamos a la expectativa cada momento, cada minuto de tus milagros y de tus maravillas. En este momento pedimos tu bendición sobre todos los hogares que nos estén escuchando a nivel nacional y a nivel internacional, Padre Eterno, que tu mano poderosa sea batallando y peleando en favor de tu pueblo, sanando de toda enfermedad en este momento, ayudando en toda situación que aparentemente se ve imposible, pero que en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, tú vas a estar dando respuesta a todos aquellos que confían plenamente en tu palabra. Gracias por este espacio que tú nos has permitido, lo encomendamos, abre las mentes, abre los corazones en estos tiempos proféticos que estamos viviendo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con el tema que hemos venido hablando el viernes pasado, ya que el programa es lunes y viernes 2 de la tarde aquí en su Radio Restauración. Y hablando de restauración, precisamente de eso se trata este programa, un programa que donde escudriñamos desde la visión hebrea, escudriñamos la verdad desde esa perspectiva, además desde los tiempos proféticos e históricos de todo este andar en nuestra tierra. Así que habíamos quedado, hermano, con hablamos de términos, ¿verdad? Que era crucial comprender en la escritura desde el punto de vista hebreo original para poder tener una mejor comprensión de las escrituras en sí. Hablamos del término hebreo, que significa cruzado, ¿verdad? Que cruzó del río. El primer hebreo fue Abraham porque cruzó del otro lado del río Éufrates hacia la tierra prometida. Yeshua también habló de eso, de cruzado, cuando nosotros cruzamos de muerte a vida, cuando reconocemos a Yeshua como nuestro Señor Salvador y decidimos obedecer sus mandamientos. Hablamos del término gentil, dijimos que gentil significaba fuera de pacto, que es goyim, gentiles, y que era una contradicción decir que nosotros éramos cristianos gentiles porque estaríamos diciendo que somos cristianos fuera de pacto y eso no es correcto. Entonces Pablo nos afirma que nosotros éramos gentiles cuando estábamos sin Cristo, pero una vez que estamos en Cristo nosotros ya no somos gentiles. Vamos en este programa a desarrollar un poco más. Vamos a ir profundizando en este tema. Sí, porque de eso se trata el programa precisamente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y hablamos del nuestra término, identidad. Hablamos también del término judío, que es otro término. Sí, ahí habíamos quedado precisamente. Sí. Y leímos Romanos 2:28 donde dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, ¿cómo el podríamos? apóstol Pablo está diciendo que todo aquel que es circuncidado de corazón y que ama al Señor y guarda sus mandamientos es un judío verdadero. Amén. Tal y como lo es su maestro, Yeshua, que era un judío verdadero. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra sociedad occidental, hemos, a través de la historia, por el antisemitismo, el odio hacia los judíos que ha habido a través de toda la historia, pues nos han vendido la imagen de un Jesús griego, de un Jesús que se relaciona de una manera diferente con la gente a la manera judía. Hasta su vestimenta es diferente, la lengua, en fin, todo. Sí, ha cambiado, realmente eso es lo que pretendemos, restaurar muchas cosas, entre ellas pues precisamente conocer la esencia, nuestra identidad. O sea, ahí es donde se
dice que se ha utilizado el lente grecorromano y no el lente hebreo para que podamos ver al verdadero Mashiach en su verdadera plenitud, como lo enseñan las escrituras. O sea, me estás diciendo con esto, hermano, que existen dos visiones de ver la escritura, ¿o cómo? Sí, hay una visión religiosa que el mundo ha creído y hasta cierto punto artística, producto también de Hollywood, pero hay una visión en la escritura acerca del verdadero Mashiach conforme a su origen judío. Volver a las sendas antiguas para entenderlo mejor. Correcto, para que podamos entenderlo, identificarlo, verlo, tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver a sumergirnos en la historia de Israel. Es precisamente el programa Y Conoceréis la Verdad. Amén. Así es, por eso es importante las palabras, tener presente este verso de Romanos 2:28, que para mí es crucial. Pues aquí el apóstol está diciendo que todo aquel que es circuncidado de corazón, que ama al Señor y obedece su mandamiento, es un verdadero judío. Eso es lo que dice aquí. Y es algo interesante, hermano Mario, hermano Walter, porque dice que es judío el que lo es interiormente, desde el corazón. Y un aspecto muy importante es que en muchos lugares decimos aleluya, decimos Israel, decimos judío y no sabemos su significado. Yehudí significa el que adora al Eterno. Yo no sé cuántos de los que están aquí escuchándonos adoran al Eterno. Entonces, realmente usted es un verdadero Yehudí, un verdadero judío, porque eso es lo que significa la palabra. O sea, en la palabra no hay maldad, en la palabra hay un señalamiento profético más bien. Hay un sinnúmero de identidades en cuanto al nombre, y hay una confusión, inclusive leemos de una manera diferente. Pero hoy vamos a empezar a ver la historia de dónde comenzó todo esto. Qué bueno. Y vamos a irnos al libro de Deuteronomio, el capítulo 30, versos del 1 al 5. Que escrito está: sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahvé tu Elohim, y te convirtieres a Yahvé tu Elohim, y te obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y todo tu corazón y toda tu alma, entonces Yahvé hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido. Yahvé tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahvé tu Elohim, y de ahí te tomará y te hará volver Yahvé tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Amén. Aleluya. Qué profecía más poderosa. Poderosas palabras. Se cumplió y todavía se sigue cumpliendo. Se cumplió porque Israel fue disperso. Israel fue esparcido por todas las naciones del mundo y se perdió totalmente. ¿Por qué? Porque no hizo caso a todo lo que Yahvé le mandó en su ley. Y después de que fue esparcido, dice: si ahí donde estuvieras, no importa dónde estés, a cualquier país del mundo, en cualquier rincón de la tierra, de allí el Señor te traerá de nuevo. Es decir, el despertar del alma hebrea, del alma israelita, del alma judía, aquellas personas que vienen a Yeshua y lo reconocen como su Señor y Salvador, es porque algo adentro de ellos les está diciendo que deben volver al Padre, que deben de volver a la senda antigua, que deben volver a creer en su Dios, porque ahí mismo en Deuteronomio dice que irían a adorar, leímos la vez pasada, era al palo y a la piedra, a dioses que tus padres no conocieron. Y nosotros estamos aquí, por ejemplo, en Nicaragua, estamos al otro lado del mundo de Israel. Israel está al otro lado del mundo. La nación de Israel. La nación de Israel, la tierra santa está al otro lado del mundo. Sí. Y aquí hay pueblo de Dios. Aquí hay pueblo que adora a Dios. Amén, y amén, ese sí, pueblo es del pueblo que está hablando ahí en Deuteronomio. Y pueblo que viene de los lomos de Abraham. Amén. Directamente en la carne, porque a veces espiritualizamos todo. Sí. Y eso no es correcto. Nosotros por eso debemos de interpretar la escritura de acuerdo, ¿verdad?, a lo que ella misma nos va orientando. Tenemos que interpretarla textualmente, gramaticalmente, culturalmente, y porque las promesas del Eterno
son fieles y verdaderas y son reales. Amén. Hermano Edgar, usted tenía ahí un versículo interesante, creo que en Jeremías 3:8, que me llamó la atención ahora que conversábamos. Sí, como decía el hermano Mario, por la desobediencia de Israel se le fue dada carta de divorcio. Jeremías 38 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Jeremías 3, versículo 8. Jeremías 3:8. O sea que a Israel le fue dada carta de divorcio. ¿Qué significa eso? ¿Y cuándo se casó Dios con Israel? Porque para darle divorcio a alguien tiene que estar casado con él. Sí. Correcto, ¿O no? esa es una idea ¿Y cuándo le dio Dios, cuándo se casó Dios con Israel? Eso nos Buena enseña. pregunta, ¿verdad? Correcto. Pero Eso, la Torah enseña, matrimonio. en el libro de Éxodo, amén. que cuando Dios se le apareció al pueblo en el monte de Sinaí, Amén. eso era una ceremonia de bodas. Aleluya. Era una ceremonia de bodas. El matrimonio es un pacto, ¿no? Es un matrimonio. Que en sí, hebreo es era un ketubá. matrimonio. Ketubá, La que tú vas. correcto, la ketubá es El compromiso. el acta Compromiso. escrita, el Correcto. acta escrita del matrimonio, que es la Torá. Dios le dio al pueblo su Torá, que son todas las promesas y todas las instrucciones que el pueblo debía seguir para obedecer a Dios. Y ahí, que es la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, eso sucedió 50 días después que Israel cruzó el Mar Rojo. Llegaron al Sinaí y ahí se apareció Yahvé y le habló al pueblo. Normalmente a nosotros entendemos la historia y sabemos que Dios le dio la ley a Moisés, pero la Escritura dice lo contrario. La Escritura dice que Dios le habló a todo el pueblo. Es la única vez en la historia donde Dios, con voz audible, le habló a todo el pueblo de Israel, y no solo al pueblo de Israel, a todos los gentiles que estaban ahí. Amén, que Porque venían con ellos. Dijimos el otro día que habían salido una multitud de extranjeros. Habían egipcios que O sea, Dios le habló a Dios, todo el mundo. esclavos. Y dice que habían truenos y voces y relámpagos, Sí. ¿verdad? Y el pueblo estaba atemorizado. Dice que les temblaban las rodillas a los israelitas. Y dicen los sabios, interesante, que esas truenos y esas voces eran 70 lenguas diferentes en las cuales Dios le habló al pueblo, porque ahí, al pie de la montaña, estaban representadas las 70 naciones que existen en todo el mundo. Hasta el día de hoy. En el mundo, sí, en la tierra existen 70 naciones, y Dios habló en 70 lenguas diferentes ahí para que todos entendieran lo que era la ley de Dios. O sea, no solo para los israelitas, sino que... Para todo el mundo. Y mire qué curioso, que Dios le da la ley al pueblo y también le iba a dar el Espíritu Santo para que pudieran guardar esa ley, O sea porque que- sin el Espíritu Santo el Amén. ser humano por la Inclinación de la pecaminosidad, carne. sí, por la caída del Desde pecado, ahí entonces el casamiento. es de ahí el casamiento. Entonces viene Dios y le da el pacto a Israel y le va a dar el Espíritu Santo para que él Hermano pueda Mario, guardar esto, hermano y el Mario, pueblo lo rechaza. ahí es donde puntualizamos que ese fue el primer Pentecostés. El primer Pentecostés, el de la original. historia, el original. sí. La Ok, primera vez. entonces el pueblo lo rechaza. Rechaza. Por miedo, temor. Por temor, porque Al era escuchar terrible tanto lo que ellos estruendo. miraban: fuego, rayos, relámpagos. Entonces dice el pueblo: basta, Moisés, este Dios no puede matar. Mejor anda vos, habla con él, y todo lo que él te diga, nosotros lo vamos a hacer. Por Es eso- decir, Israel acepta el pacto, pero por medio de un mediador, Amén. que es Amén. Moisés. Por eso dice la palabra, Y de larguito, dice, porque este Dios no puede matar. confirmando lo que usted Temor. está diciendo, de que habían muchas gentes extranjeras que salieron con Israel del Éxodo, Sí. porque aquí no queremos hablar solo lo que nosotros estamos diciendo, aquí tenemos que dejar hablar la Escritura. Y la Escritura dice en Éxodo 12:49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Todo el mundo. Para todos Ahí los que está estaban hablando ahí. muy claro la palabra. La misma ley la va a guardar el extranjero, que podríamos decir que es el goyín, que se integra al pueblo de Israel, pero se inserta en el pueblo de Israel. Entonces ahí en Pentecostés, ahí en Shavuot, ¿qué fue lo que pasó? 50 días después de Pentecostés, ¿verdad? 50 días después que salieron de 50 días Egipto. precisamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo rechazó al Ruach y
Dios dice, ¿quién diera que tuvieran un espíritu que me iba? Dios sabía que ellos no iban a poder obedecer la Torá porque habían rechazado el espíritu, que es el que nos capacita para guardar la Torá. Entonces, ¿qué pasó? 1200 años después, 100 años de castigo por cada tribu. Tuvo que esperar el pueblo de Israel 1200 años después, en la misma fecha, en Pentecostés, 50 días Aleluya. después que Yeshua resucitó, que es Shavuot, que en ¿verdad? Shavuot En hebreo. es derramado el Espíritu Santo y los discípulos, 120 discípulos, hablan en nueva lengua, y todos los que están ahí, que son los israelitas esparcidos por todo el mundo. Entonces los que estaban ahí israelitas. eran israelitas, no Por eso, eran goyinos, pero no eran gentiles. eran gentiles, pero eran israelitas. Ahí de Gentiles, eso vamos a hablar. eso es lo que Gentiles. hablando. Aquí hay dos tipos de gentiles, Sí. los gentiles israelitas y los gentiles paganos. Y vamos a estudiar bien esto porque es crucial que nosotros Los gentiles entendamos israelitas eran, ¿verdad?, los dispersos en especial, fuera de Israel. los dispersos, que pero se que habían eran gentilizado. de las 10 tribus de Israel Que que eran de habían las sido 10 tribus. esparcidas. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Bueno, pero solo voy a terminar la idea de Pentecostés. Se derrama el Espíritu Santo. Y mire bien, allá en el Pentecostés original, cuando Moisés baja de la montaña, el pueblo ya adulteró. O sea, no le fue fiel a su Ciertamente. esposo, pero ni 40 días. Tremendo, Porque tremendo. Moisés tuvo 40 días. Sí, y cuando nada. Moisés baja, ya hicieron el becerro de oro. O sea, rapidito Israel se fue, adulteró. Y eso costó caro, ese Sí, becerro la de oro. idolatría es... ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Caen 3.000 muertos de Israel en ese día. Moisés, sabemos la historia, ¿verdad? Que quemó el becerro, lo revolvió con agua, se lo dio a beber y después mandó a los levitas a que mataran a todos Por los eso que la habían palabra adulterado. dice, horrenda cosa es caer en En manos del de Dios un vivo. Y vivo. caen 3.000. Y en Pentecostés, 1.200 años después, vuelven las lenguas de Dios a hablarle a todas las naciones las que están naciones. ahí en Jerusalén reunidas. Amén. Y se convierte en 3.000 ese día. En Dios no hay O sea que casualidad. las lenguas eran con un propósito. Por supuesto. Eran alcanzar en su idioma a todos los Qué extranjeros. profético. Todos los extranjeros que estaban en proceso o que ya estaban, ¿verdad?, reconocidos como judíos convertidos, que venían de la gentilidad. Sí, ahí vamos a ver todos esos Sí. detalles No, ya, qué porque ahí profecía, ese que es una tema, cosa maravillosa. ese tema es bien complejo. Vamos a verlo viendo con detalle, sí, porque el tiempo que tenemos es poco. Bien, Entonces, fíjense bien, en Jeremías 50, 17, ¿qué dice ahí? Dice la palabra, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Entonces, rebaño es ovejas. O sea, Ovejas, Israel son ovejas. Miqueas 2:12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Ezequiel 34:12. Dice, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿De quién estaba hablando Yeshua cuando dijo, mi oveja oyen mi voz y me siguen? De la casa De Israel. Israel, sí. Y miren qué fuerte esta palabra, Juan 11:52. Perdón, No, en Amós dice, Amós porque, 9:9. porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada de entre las naciones, como se zarandea el grano en una cibra, y no cae un granito en la tierra. Yeshua dijo, ninguno se me va a perder. De todos los que mi padre me dio, nadie puede arrebatarlas de mi mano. Está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en este verso, en Mateo 15:24, lea Mateo 15:24. Mateo 15:24. Mateo 15:24. Aquí Yeshua habla. Mateo 15:24 nos dice, habla con él todas las letras. respondiendo, está hablando de Yeshua, Sí. él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces, Y aquí tenemos Ezequiel 11:16. Dice, Sí. por tanto, así ha dicho Yahvé el Adonai, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen.
Amén. Entonces, aquí en Nicaragua, Él es nuestro santuario. O sea, en la escritura se tipifica a Israel como sus ovejas que están esparcidas. Y Yeshua dijo, claro, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿dónde quedamos los gentiles? No vino por nosotros. ¿Es que acaso nosotros no decimos que Yeshua vino por nosotros? ¿O es que acaso no aprendimos que nosotros somos la oveja perdida? Aleluya. Hasta hay cantos lindos del trío, muy bonito. Bueno, música. Aquí hay una tremenda enseñanza maravillosa. Los voceros de Cristo tienen un canto lindo, la oveja perdida. La oveja perdida. ¿Y quiénes? No somos nosotros esa oveja perdida. Nosotros somos la oveja perdida de los esparcidos de Israel entre todas las naciones. Amén. Esa es una gran verdad, estimado No cualquiera oyente. puede ser oveja, entonces. Cualquier pecador no puede ser una oveja. Puede ser oveja si viene a Jesús, a Yeshua, y obedece sus mandamientos. Bueno, vamos a ver qué dice Dios acerca de la pregunta de Walter. Lee Isaías 56, 6 y 7, a ver si un extranjero, según lo que no es de la casa de Israel, puede venir a Yeshua y ser su hijo o hijo de Dios. ¿Qué dijo Isaías 56, 6 y 7? Isaías 56 dice, ¿Qué dice? Yo lo llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero el 6 dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle, o sea, están hablando de los gentiles, ¿verdad? Y los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle y que amen el nombre de Yahvé para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Ahí es donde dice, yo lo llevaré a mi santo monte, ¿verdad? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero en el verso 6, concentrémonos en el verso 6, porque la pregunta es importante, porque dijo Yeshua que solo vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así y todos los demás, y todos los gentiles. Entonces aquí, en Isaías, el profeta está diciendo que todos los extranjeros, o sea, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero la mujer que le acababa de pedir el milagro, cuando él dijo eso, era una mujer cananea, sí, correcto. ¿verdad? Sí. Pero ella tuvo fe. Entonces, por la fe, ella entró en el pacto. Amén. Entonces, aquí Isaías dice a los extranjeros que crean en su nombre. 3 cosas pone ahí de condición. 1, que crean en su nombre. 2, que guarden el día de reposo. Y 3, que abracen el pacto. ¿Y cuál es el pacto de Dios con su pueblo? La circuncisión. Pero aquí, en Yeshua, Pablo en Romanos 2:28 nos había explicado que la circuncisión no es la de la carne. Es decir, nosotros no estamos obligados a irnos a cortar el prepucio, los varones gentiles, extranjeros. Pero la circuncisión que vale para Dios es la del corazón, la que es hecha por Él mismo, en el Espíritu. Dice Pablo en Gálatas 6:15, porque en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, que es la que la hace Él por medio del Rúa, de la circuncisión del corazón. Amén. Entonces, en conclusión, para el día de hoy, existen 2 clases de gentiles, esto es importante en el mundo. Unos gentiles israelitas, que son las 10 tribus perdidas de Israel que se asimilaron en todo el mundo. Amén. Y se volvieron gentiles porque Dios los divorció, porque no violaron el pacto, no hicieron caso a la Torá. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Conocimiento de mí, de guardar mis leyes y mis mandamientos. Por cuanto ustedes desecharon mi ley, yo me olvidaré de sus hijos. Y lo esparció por todo el mundo. Pero todo esto sabemos que era el plan de salvación de Dios, ¿verdad? Porque si ellos no hubieran sido desobedientes, los extranjeros ahí sí hubiéramos quedado. Estos son los gentiles de la casa de Israel. Ellos son los gentiles de la casa de Israel. Pero hay otros gentiles que son gentiles paganos, conocidos así en el mundo antiguo, que son los extranjeros, los que Amén. No son descendientes Amén. Que no son de la sangre, por sangre. Porque la salvación no es por sangre. Amén. ¿Verdad? Porque Pablo en Romanos 9:6 dice que no todos los descendientes de Israel son israelitas, porque Amén. No es por la sangre, ¿verdad? Y Caifás, que era un descendiente, era un levita, ¿verdad? Era sumo sacerdote, y sin embargo Yeshua le dijo que él era hijo del diablo. O sea, no era de Dios, no era israelita verdadero. Y sin embargo, ese en Juan 11:52, ¿qué dijo? Caifás, el hombre que no es
es linaje de Israel por la sangre, pero no es de fe. Pero sin embargo el Espíritu Santo habló por él. ¿Qué dice? Dice entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque era el sumo sacerdote, porque profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes eran esos dispersos? Caifás no concebía en su mente que los gentiles paganos podían entrar al pacto. Para ellos los hijos de Dios eran solo los israelitas, solo el pueblo escogido de Dios. Entonces él está hablando de los israelitas dispersos. O sea que Yeshua iba a morir por la nación judía que estaba en Israel, y iba a morir por todos los hijos de Dios, por las ovejas perdidas, por todos los dispersos de la casa de Israel y por todos los extranjeros que se alleguen a adorar el nombre de Yahvé, a guardar su día de reposo y a entrar en el pacto de la circuncisión del corazón. Quiere decir que aquí en Nicaragua hay ovejas perdidas también. Éramos perdidas, pero ya regresamos. Amén. Y hay mucho, aquí hay pueblo de Dios, ¿verdad? Que está volviendo Amén. al pacto, que ya ha vuelto, pero que tal vez estaba vedado a sus ojos, pero que son hijos de Israel y son el pueblo de Dios, verdaderos judíos, verdaderos de corazón. Retornando a la casa del Padre. Amén, amén. Excelente. Vamos a seguir continuando, ¿verdad? Para hacer nuestra identidad, ya que tenemos una crisis de identidad, ¿verdad? De dónde venimos, hacia dónde vamos, y de eso se trata nuestro espacio aquí en Restauración. Y conoceréis la verdad. Gracias, amigos oyentes, amadas familias, por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde aquí en Radio Restauración, en la 107.9. Shalom. 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 El Ministerio Menorá presentó Y Conocerás la Verdad con los hermanos Mario Sánchez, Edgar Ross y Walter Osejo. Les esperamos los lunes y viernes a las 2 de la tarde. Para consultas y comentarios, WhatsApp 5S8791, Facebook Y Conocerás la Verdad @Menorá Nicaragua. Shalom y bendiciones para todos.